Muy buenas, ¿cómo estamos? En este vídeo de hoy vamos a ver una introducción desde cero sobre qué es la impresión 3D y veremos también un ejemplo práctico sobre cómo se utiliza alguna de estas técnicas, en concreto la impresión 3D de resina, pues para que veáis un poquito cuál es el flujo de trabajo desde que no tengo nada hasta que finalmente tengo la figurita o la pieza que quiero hacer. Entonces, vamos a ver un poquito el índice. Vamos a empezar explicando qué es la impresión 3D, qué se puede hacer por impresión 3D, qué tipos de impresoras 3D existen y después nos meteremos en este ejemplo concreto que es el de la impresora de resina. Veremos cómo funciona, cómo empezamos a trabajar con ella y después también veremos una demostración práctica como os he comentado. Entonces, sin más dilación, ¿qué es la impresión 3D? La impresión 3D es, como hemos comentado en clase, es una de las tecnologías habilitadoras digitales que nos permite, en este caso, conseguir hacer objetos físicos a partir de un archivo virtual o un archivo digital que puede ser un STL, puede ser un GBL o distintos que veremos después. Entonces la gracia es que partimos de no tener nada y con este tipo de tecnología podemos crear objetos de distintos materiales, puede ser de plástico, puede ser de metal, puede ser de resina, como podemos ver aquí, ¿sí? Aquí he supuesto dos ejemplos, uno, una impresora de filamento, que como veis está creando esta especie de eje, y después también una impresora de resina que puede crear formas bastante complejas también. Entonces, ¿qué podemos hacer con impresión 3D? Se pueden hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, en industria se pueden hacer piezas, ¿sí? Como podemos ver a la izquierda. Podemos hacer también maquetas para arquitectura, figuritas de cualquier tipo, llaveros y, bueno, y figuritas dedicadas al ocio. Y también en el mundo de la medicina también se han empezado a hacer férulas, prótesis e incluso también implantes dentales. Pero para eso se necesitaría otro tipo de materiales que no veremos en este pequeño vídeo. ¿Qué tipos de impresoras 3D existen? Pues existen muchas, pero principalmente las más importantes son tres que se distinguen en función del material que utilizan para crear estas figuras. Tenemos las de filamento, que utilizan unos hilos de plástico endurecido que se enrollan en una bobina, como si fuera un alambre, y en ese caso pues podéis ver que hay un abrazo mecánico que lo que hace es ir depositando este filamento, lo calientan, ¿vale? Para que se vuelva blandito, y así al depositarlo en la figura, pues se endurece y forma la forma que te apetezca tener. Después tenemos la impresora de resina, que en este caso, en vez de tener un plástico que es duro, lo que hacemos es, tenemos una resina que es líquida, que se mete dentro de un vat o de una bañera, como veremos después, y esta resina la particularidad que tiene es que se endurece con la luz. Entonces, abajo tenemos una pantalla que podemos jugar con ella para que endurezca la resina justo en la forma que a nosotros nos interesa, para crear la figura, ¿sí? Y al final pues queda una cosa como la que vemos en esta imagen del medio. Y después tenemos la impresora de metal, que, bueno, la menciono un poco, pero sobre todo se utiliza en industria, porque es una tecnología bastante cara, es bastante técnica, es bastante difícil de llevar a cabo, y, bueno, se utiliza sobre todo para hacer piezas como muy concretas, pero bueno, nadie tiene esto en su casa, solamente está en las fábricas. Veremos que las de filamento y las de resina son las más típicas. De hecho, la de filamento yo creo que es la más popular, por así decirlo. Si vais alguna vez a alguna convención de estas de impresión 3D o de tecnología, siempre, casi siempre, las impresoras que vais a ver ahí expuestas haciendo figuritas van a ser las de filamento. Por varias razones que veremos ahora. Las de filamento, como os he comentado, como he puesto aquí, tiene un filamento de plástico y lo deposita por capas, ¿sí? Es un plástico que es termolábil, porque se modifica por calor. Las ventajas que tiene es que es muy barata, es fácil de usar, no requiere un mantenimiento así muy exhaustivo. Lo malo, que no tiene tanto detalle como veremos ahora con la impresora de resina, y encima el material es un poquito más frágil, ¿vale? Es un poquito más endeble. Entonces con eso tendremos que tener cuidado, especialmente si hacemos piezas. Después, con la resina, en este caso tenemos, como os he comentado, como veremos después, una pantalla de ultravioleta que endurece la resina por capas. Las ventajas que tiene es que tiene una precisión y un acabado impecable, es la que mejor acabado te da, sobre todo si quieres hacer figuritas pequeñitas. Lo malo, pues que estas resinas, al ser líquidas, pues bueno, se pueden volatilizar, se pueden evaporar y crear pues gases que son un poco tóxicos, ¿sí? Entonces, en este caso, estas impresoras de resina tienen que estar o bien pues, con un espacio muy ventilado o en algún sitio donde pues, no vaya a pasar mucha gente, ¿vale? Y finalmente tenemos las de metal, que en este caso como material se utiliza polvo metálico, de diferentes tipos, de titanio, de hierro, de acero, de lo que sea.
y con un láser lo que se hace es fundir esos polvos para que formen la estructura que nosotros queremos. Lo bueno es que es una técnica que te hace imágenes, o sea, te hace objetos de metal con una calidad altísima. Lo malo, pues que es súper costosa y es muy cara y solamente está pues, al acceso de unas pocas empresas porque de verdad que es una tecnología bastante cara. Cada vez menos, pero es de momento un poco inaccesible. Entonces, el ejemplo que vamos a ver hoy es el de la impresora de resina. Hemos comentado que esta es el tipo de impresión que más calidad de detalle da de todos, ¿sí? Y se utiliza pues, una resina que es fotosensible. Para esto podemos utilizarlo para hacer figuras, para hacer férulas dentales, para hacer un montón de técnicas que requieren una precisión excelente. Entonces, el tipo de impresora que vamos a ver va a ser el de la Elegoo Mars 3, ¿sí? Que es la que tengo yo. ¿Cómo funciona? Aquí vamos a ver a grandes rasgos las partes más importantes de esta tecnología. Tenemos por un lado la plataforma de impresión, que es una plataforma que va a bajar y va a subir y es donde se va a quedar pegada la figura que nosotros vamos a estar haciendo. Tenemos después también el VAT o el recipiente de la resina, que es donde aquí vamos a depositar la resina fotosensible, y debajo tenemos un plástico FEP. El recipiente como tal solamente es un cuadradito, ¿vale? No tiene fondo y debajo de ese fondo es donde nosotros ponemos el plástico. Lo hacemos así porque de esa forma la resina no se cae hacia abajo, pero también permite dejar que la pantalla de luz que está debajo, de luz ultravioleta, permita incidir sobre la resina y de esa forma hacer las capas que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos una imagen simplificada de la bañera, de lo que veríamos desde arriba. Abajo tenemos la pantalla de luz ultravioleta, después encima tenemos el plástico FEP y el recipiente de resina VAT justo encima, que es donde colocaríamos la resina. Si lo viéramos desde frente, tendremos aquí la imagen del VAT cortada por la mitad. Tenemos arriba la plataforma de impresión, que hemos comentado antes, el recipiente aquí a los lados, la resina fotosensible y abajo el plástico FEP, ¿sí? Y debajo del plástico FEP tenemos la pantalla de luz ultravioleta. Este plástico, por lo que he comentado antes, permitirá dejar pasar la luz para que endurezca la resina en el patrón que a nosotros nos interese. Entonces, para ver un ejemplo, voy a colocar pues, esta situación, ¿sí? Imaginaos que queremos hacer un objeto cónico, como por ejemplo un gorrito de cumpleaños, que va a ser un cono vacío o hueco por dentro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es montamos la impresora, en el caso de que nos haya llegado, y lo que tenemos que hacer es calibrarla. Calibrar en este caso significará decirle hasta qué nivel tiene que bajar en la plataforma de impresión para poder empezar a hacer la primera capa, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que, primero que todo, una vez ya le hemos dicho qué figura tiene que hacer, la plataforma de impresión va a ir bajando poco a poco, se va a introducir dentro del líquido y finalmente va a llegar a una altura hasta que casi toca el plástico FEP. No llega a tocarlo del todo, pero está ahí a unos pocos milímetros de hacerlo. Y una vez llega a este punto, la pantalla se va a encender y va a incidir luz ultravioleta en el patrón que nosotros queramos para hacer la primera capa de la figura. Para entender mejor esto, he creado esta imagen de aquí. Si nosotros queremos hacer este gorrito, la primera capa sería justo la de abajo del todo, que tendría una forma circular como de donut, y este sería el patrón de luz que se encendería en la pantalla. ¿Qué pasa? Que si lo dejamos ahí unos pocos segundos, no mucho, al final la resina que se encuentra ahí se endurecerá formando la misma forma que la luz que nosotros hemos puesto. Y esto, al ocurrir, lo que va a hacer es que se va a endurecer, la plataforma va a subir y se va a quedar pegada en la plataforma la primera capa de la figura que nosotros queremos hacer. Y de esta forma ya hemos hecho el primer ciclo de todos. Este mismo proceso se repetiría varias veces hasta hacer todas las capas que forman parte de nuestra figura. Hasta que al final, pues podemos ver aquí que se ha hecho por capas el conito de cumpleaños que nosotros queríamos hacer. Y eso sería todo, ¿sí? Hasta aquí conseguiríamos crear la figura. Pero, ¿qué pasa? Que en el caso de las impresoras de resina hace falta hacer un postprocesado. Es decir, hace falta hacer unas pocas más cosas para poder tener una figura funcional. Entonces, en este caso, lo primero que todo que tenemos que hacer es separar la figura de la base de impresión, que esto se hace con una espátula porque está bastante pegada. Y una vez tenemos esta figura, lo que tenemos que hacer es lavarla.
¿vale? La tenemos que lavar para eliminar el exceso de resina que pueda tener la figura. Entonces, para eso usamos una estación de lavado, como la que he puesto aquí. Esta estación de lavado suele estar llena típicamente de isopropanol o algún derivado del alcohol, o si no, agua, dependiendo del tipo de resina que utilicemos, pero principalmente suele ser isopropanol. Y al colocarla ahí dentro y activarla, mediante un sistema de ultrasonidos, crea unas vibraciones que permiten eliminar la resina, el exceso de resina de la figura. Una vez ya se ha limpiado, en unos pocos minutos, 2-3 minutos, lo que tenemos que hacer es sacarla de la estación de lavado. Tenemos que secarla muy bien, esto es importante, porque si se quedan restos de isopropanol o de alcohol en la figura, después podría dejar manchas en nuestra figurita. Y una vez bien seca, lo que tenemos que hacer es curarla, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es terminar de fotopolimerizar la figura, porque cuando ha salido todavía no está todo lo dura que podría estar. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es ponerla en este fotopolimerizador, que al fin y al cabo es como una cámara ultravioleta de estas para ponerse moreno, ¿no? En la cual se gira constantemente la figura y lo que hacemos es incidir luz ultravioleta por todos los ángulos habidos por haber, tanto por arriba como por abajo. Y al dejarla ahí pues unos 15-20 minutos, dependiendo del tamaño de la figura que estemos haciendo, ya conseguimos el acabado final de la figura y ya estaría lista pues para disfrutarla o para pintarla o para lo que queramos hacer. Entonces, este sería todo el proceso de impresión 3D. La pregunta es ahora, vale, ya sé cómo funciona la impresora 3D de resina, ¿cómo he empezado a trabajar con ella? ¿Qué tengo que hacer? Pues lo primero que todo es que necesitamos un modelo 3D. ¿Sí? El modelo 3D suele encontrarse en archivos, el más común de todos es un archivo que se llama STL. Aquí os he puesto un ejemplo de un archivo STL de un elefantito. Entonces, este archivo STL podemos usarlo directamente para imprimir 3D o podemos editarlo o incluso crearlo desde cero usando otros programas como el Nest Mixer y el Blender, que os he puesto aquí un ejemplo. Yo recomiendo usar el Autodesk Nest Mixer porque es bastante sencillo de utilizar, es gratuito y este tipo de programas te permite pues, cortar, modificar archivos STL, te permite también esculpir, es decir, crear nuevas formas a partir de modelos base como cilindros o esferas, o también esculpir sobre figuras ya hechas, y de esa forma pues, ajustar esa figura de STL a lo que tú quieras. ¿Sí? Es bastante sencillito de utilizar. Entonces, una vez nosotros hemos utilizado este programa para modificar esta figura, si en el caso de que queramos hacerlo, lo que tenemos que hacer es llevarlo a otro programa que sirva de traductor para la impresora. Porque la impresora, tú si le das un archivo STL a palo, no lo entiende, no es capaz de comprender bien qué tiene que hacer con él. Entonces, para eso necesitamos un programa como por ejemplo el de Chitubox. Tú aquí lo que haces es pones tu figurita 3D, la que sea, y lo que haces es, primero que todo, le dices al Chitubox cuáles son los parámetros específicos de la impresora. No todas las impresoras tienen los mismos parámetros, unos necesitan unos u otros. Esto automáticamente te los pone en función del modelo de impresora que tú estés utilizando. Además de esto, también te permite poner de forma automática unos soportes, que estos soportes son importantes porque facilitan el proceso de impresión y también evita que cuando tú le des con la espátula para despegarlo, para despegar la figura de la base de impresión, pues evitar dañarlo, porque tú al final lo que vas a hacer va a ser despegar la base de los soportes. Entonces, una vez ya tenemos todo hecho, ya tenemos los soportes, la figura, todos los parámetros, este tipo de programas lo que hace es pasar este archivo STL a un archivo CTB, que es el que la impresora va a entender. Tú le das un archivo CTB a la impresora y ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces es tan sencillo como descargártelo, coges un USB, lo enchufas en la impresora y ya le das al botón de iniciar y ya te hace la impresión, ¿sí? Entonces, eso sería todo. Ahora sí, vamos a ver ahora un ejemplo práctico de cómo yo hago unas figuras con la impresora 3D. Pues ya estamos aquí con nuestra impresora. Lo único que tenemos que hacer es encenderla. Y tenemos aquí en nuestro querido USB la figurita que queremos hacer. Entonces lo que hacemos es introducimos el USB dentro de la máquina, dejamos que lo lea, le damos a imprimir y seleccionamos el archivo que queremos imprimir, que es este de aquí. Entonces una vez le damos a iniciar,
Como podéis ver, la plataforma de impresión va a ir bajando poco a poco y se va a introducir dentro de la resina, que en este caso es de color grisáceo. Vale, pues la impresión ya ha terminado. Al final ha sido una hora y media, porque las figuras no eran demasiado altas, así que ha costado menos de lo que pensaba. Entonces, una vez hecho esto, quitamos el USB y si os fijáis, tenemos aquí arriba las figuritas pegadas. Podemos retirar esto de aquí, con mucho cuidado, para poder verlas mejor. ¿Sí? Aquí podréis ver las figuritas como se han quedado impresas en 3D. Importante, para manipular estas figuritas ahora tendremos que usar guantes, porque esta resina, como hemos comentado, es un poco tóxica y podría irritar la piel. Entonces, una vez tenemos aquí las figuritas, lo que haremos será, con la ayuda de una espátula, será cogerlas de aquí y separarlas con mucho cuidado de la plataforma. Entonces, estas figuritas tienen aquí mucho exceso de resina, entonces lo que tendremos que hacer ahora será llevarlas a la estación de lavado para quitarles toda la resina que les sobra. Podemos eliminar los soportes de la figura, ¿sí? Y esto se puede hacer pues, manualmente de una forma muy sencilla. Y de esta forma tenemos nuestra figurita sin los soportes. Por último nos quedaría ver el fotopolimerizador. Entonces, una vez ya secada esta figurita, lo que tenemos que hacer será meterla dentro del fotopolimerizador para que se endurezca del todo. Bueno, pues aquí tenemos el resultado final de nuestra figurita en 3D, nuestras queridas calabazas de Halloween. Aquí con todo lujo de detalles. Así que nada, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.